Una voz resuena y hace de fervor, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenos de pavor, pide luz, pide luz. Danos luz, rayos de esa luz, del perdón, de paz y amor. Danos luz, esa luz. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Lo invitamos a escuchar, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Con la ayuda del Señor quiero invitarlos para que continuemos una meditación que comenzamos la semana pasada. Y es aquel examen que Dios hace al cristiano. Si usted lo recuerda, hermano y hermana, hablábamos acerca de dos tipos de examen. Dos tipos de examen, el cual vamos a estar meditando. Pues vamos a enfocarnos en uno de ellos en esta noche. Y lo vamos a hacer siempre con la ayuda de nuestro Señor. Pero en este caso, como decía, nos vamos a enfocar en uno solo, y en este caso será el de la tentación. Vamos a hablar acerca del desarrollo de la tentación, amados hermanos. Quiero que volvamos con la ayuda del Señor a la epístola del siervo Santiago. Epístola del siervo Santiago, y vamos a ver en el capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo nuevamente a partir del versículo número 12. Pero ahora nos vamos a ir adelantando. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Tenemos acá al siervo Santiago recordándonos, amados hermanos, acerca del desarrollo de la tentación, los pasos que se van dando a lo largo de este proceso y cómo viene a afectar al cristiano. Vamos a usar un ejemplo paralelo, pero va a ser un ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Quiero llevarlos a otra lectura en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 7. Vamos a tener una lectura un poco larga en este libro, pero lo que quiero es que usemos el ejemplo que ahí vamos a encontrar para poder ir comparándolo con este desarrollo de la tentación. Proverbios capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo número 5. Dice la palabra bendita del Señor: para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina,
e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordocillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como ave que se apresura a la red, no sabe que es en contra de su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Amados hermanos, tenemos acá en esta lectura un ejemplo de un joven, como dice acá el sabio Salomón, un joven falto de entendimiento, como le llama él. ¿Por qué razón? Porque está frente a una situación que se está llevando a cabo en su vida, y ahora entonces este joven debe de tomar muchas decisiones, debe de tomar varias decisiones antes de poder llevar a cabo algo. Ahora, a eso nosotros le vamos a llamar el desarrollo de la tentación. Entonces, amados hermanos, vamos a ver 4 etapas en este desarrollo de la tentación. Y lo primero que vamos a considerar con la ayuda del Señor, amados hermanos, es la atracción. Recordemos lo que dice la bendita palabra del Señor. La atracción. Lo primero que vamos a encontrar es en el versículo 14 de Santiago. Allí encontramos la palabra que nos dice de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a enfocarnos, amados hermanos, en la palabra clave que está remarcada, la palabra atracción, atraído, que es un derivado de esta misma palabra. Esta palabra nos lleva a entender que es atraer afuera o es seducir, que quiere decir dar lugar a algo o ganar la voluntad, afecto, gusto o atención. Ganar esa voluntad. De esa manera podemos definir la palabra atracción, y vamos a ir viendo cómo se desarrolla en la vida de este joven que acá Salomón nos está mencionando. Tenemos en primer lugar que la atracción comienza a través de los sentidos. Consideremos el versículo 10 de este libro de los Proverbios en el capítulo 7, cuando nos dice: cuando he aquí una mujer ramera le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Vemos acá el primer sentido que está siendo tomado es el sentido de la vista. Este joven ve aquella vestimenta de esta mujer. No recordemos acá que habla de una mujer ramera, es decir, habla de una prostituta, alguien que está buscando solamente el placer, y en esa búsqueda esta mujer se viste de manera provocativa. Se viste también de una manera adornada con tal de llamar la atención y resaltar su belleza física. También vemos o podemos considerar que esta mujer anda demasiado perfumada con el fin de atraer a este joven.
Ahora, consideremos al joven, aquel joven quien como judío, muy seguramente, como judío conoce la voluntad de Dios, porque todo judío le enseña a sus hijos desde temprana edad, por lo tanto, sabe lo que tiene que hacer, pero ha dejado de prestarle atención, ha dejado eso por un lado, por lo tanto, ahora vemos a este joven siendo atraído a través de la vista. No está considerando con la palabra del Señor qué es lo que sucede en este caso. Pero hay un segundo sentido que está siendo atraído, y es el sentido del oído, como vemos en el versículo 5 de este capítulo 7 de los Proverbios, porque dice, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda con sus palabras. Esta mujer con sus palabras se acerca a esta persona, está queriendo tentarlo. No olvidemos, amados hermanos, la definición de tentación, que es inducir a pecar. Por lo tanto, esta mujer está tentando a este joven, y ahora se está viendo en esta situación, escuchando aquellas palabras bonitas, escuchando aquellas palabras llamativas. Ahora vemos que este joven está queriendo hacer todo esto, o está viendo o prestando atención a todo esto. Y la mujer, como vimos en el pasaje anterior, es astuta. Probablemente dijimos, este joven conoce perfectamente o sabe muy bien de la palabra de Dios. Y por lo tanto, esta mujer en su astucia aparenta una religiosidad. Consideremos el versículo 14. Dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Está hablando de una aparente religiosidad con tal de seducir a este joven, con tal de llevar al joven a donde ella lo quiere. Y como cualquier varón se deja seducir por esta mujer, leamos qué es lo que dice el versículo 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Una propuesta indecente para este joven, pero que no cabe duda, al llegar a sus oídos, le ha de llamar la atención. Vemos qué dice el versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, es decir, lo emociona, lo hace sentir importante, hace sentir de que ella está queriendo incluso ser religiosa, ir juntamente con él en pensamiento, un pensamiento aparente, pero está siendo atraído a través de lo que escucha. No es solamente eso. Vemos en el versículo 13 y el versículo 21 lo siguiente. Se asió de él, dice, y le besó. Con semblante descarado le dijo. Hasta ahí deja ese pasaje. Ahora veamos el versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. A través del tacto, otro de los sentidos, aquella mujer está comenzando a acariciar a este joven, está pretendiendo que este joven esté siendo atraído, este joven esté siendo cautivado para poder llevarlo a aquello que aquella mujer quiere. El joven, como dice Salomón, un joven falto de entendimiento, está permitiendo que sus sentidos estén siendo atraídos, estén siendo ganados, o como dijimos en la definición, se estén ganando la voluntad, el afecto y el gusto de este joven para que entonces sea atraído a lo que la mujer quiere. Ahora, versículo 17 de este capítulo 7 nos dice: he perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela. Es decir, este tipo de perfumes, llamémosle así, eran utilizados para provocar sensualismo a través de estos perfumes exóticos. Es decir, lo que quiere esta mujer es ganar de cualquier manera al joven con tal de cumplir su propósito, darse placer a ella misma. Este joven está siendo inducido a pecar, pero ahora es a través del olfato.
Si nos damos cuenta, amados hermanos, esta mujer está utilizando todos los recursos para poder atraer a este joven a la tentación. Ese es el desarrollo de la tentación. Ser atraído es el primer paso, mis amados hermanos. Ser el primer paso. Como vemos ahora en el versículo 14 nuevamente que ya leímos, habla de sacrificios de paz. Ahí hablamos hace un momento de aquella falsa religiosidad, pero pensemos también que en un sacrificio de paz, allí hay abundante comida, porque ese sacrificio en particular, mis amados hermanos, hay un cebo adicional en estos sacrificios y esto tenían que comerse el mismo día. Por lo tanto, esta mujer, al decir que yo voy a ofrecer sacrificios de paz, le está diciendo a este joven: ven, comamos, disfrutemos. Y como el sacrificio de paz debía de ser comido el mismo día, lo que le está transmitiendo a este joven es el decirle: tiene que ser ya. A través del gusto, como dijimos, este joven está siendo atraído de todas las maneras. Esta mujer está agotando todos los recursos para poder atraer a la tentación al joven. Así se va desarrollando la tentación a través de la atracción. Va comenzando por los sentidos. ¿Para qué? Tiene un propósito, tiene un fin. Pero vamos a ir viendo que antes de que llegue ese fin, se da un crecimiento, mis amados hermanos. Y el crecimiento se da cuando esta atracción ocurre de forma continua. Cuando esta atracción ocurre de forma continua. Recordemos que este joven estaba pasando por un lugar. Dice que el cual pasaba por la calle, versículo 8, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía. Da a entender que de alguna manera este joven ya la había visto. Ya había permitido que por sus sentidos llegara esa tentación. Ahora, al estar pasando cerca de aquella mujer, él estaba permitiendo el crecimiento de esta tentación. Lejos de cumplir lo que la palabra de Dios dice: huye, huye, que fue lo que hizo José, por ejemplo. Huir, este joven, en lugar de huir, lo que está haciendo es acercarse o dar más lugar a esta tentación. Va pasando, se está acercando, está yendo para la casa de ella. Es el propósito. Quiere decir que este joven está permitiendo que la atracción crezca en su vida. Eso es lo que está permitiendo, que la atracción crezca en su vida. ¿Qué es lo que va, a qué objetivo o a dónde lleva esto, amados hermanos? Si dijimos que la atracción llega a través de los sentidos, entonces ahora esta está llevando a una meta, a un objetivo. Y esta meta es cautivar, mis amados hermanos, cautivar la mente. Cautivar la mente. A ese lugar lo está llevando. Está cautivando la mente de este joven. Está llevando a ese momento donde él está siendo atraído. Consideremos esto primero, la reflexión en este momento. Ahora consideremos lo siguiente. En esta primera etapa de la tentación es donde el joven tiene que estar más alerta, es donde la persona, y no solo cuando menciono joven, me estoy refiriendo al ejemplo bíblico, pero amados hermanos, aquí en general, grandes, jóvenes, pequeños, todos estamos expuestos a la tentación. Acá estamos usando un caso en particular, como lo es este joven en el libro de los Proverbios, pero en la vida personal, usted y yo somos tentados de diferentes maneras, en el ámbito moral principalmente, pero también hay otro tipo de tentaciones. Hay muchos pecados a los que somos inducidos a pecar y Satanás nos va poniendo trampas. Ya dijimos anteriormente, Él no nos hace caer, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ya somos libres, por lo tanto, nuestras decisiones nos llevarán a ganar esta prueba
o a perderla. Y por eso vale la pena que prestemos o reflexionemos sobre esto. ¿Prestamos atención a lo que entra por nuestros sentidos? Es decir, consideremos lo que habla este ejemplo. Volteamos a ver o vemos a la mujer ajena en el caso de los varones. Y esto no solo se da en el caso de los varones, también se da en el caso de las mujeres, cuando se ponen a imaginar muchas más cosas al ver a algún hombre que les atrae. Y eso pareciera inocente porque está solamente en nuestra mente, nadie lo sabe, ninguna otra persona se da cuenta, pero lo que está pasando en nuestra mente es que ya estamos siendo tentados. Desde allí está comenzando, está entrando por nuestros sentidos y más adelante va a ir cautivando esa mente. Es decir, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué videos? ¿Qué fotos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Podemos ser tentados también a través de aquellos lujos. Vemos lujos en otras personas y nosotros también queremos lo mismo, pero lo vamos haciendo de una manera fuera de la voluntad de Dios porque lo deseamos, lo codiciamos de tal manera que ya no pensamos en cuál es la voluntad de Dios, no solo con los bienes materiales, sino con el poder. Aquel poder económico, aquel poder político incluso muchas veces. Ahora, ¿qué oímos también, amados hermanos? ¿Qué oímos? Y acá podemos mencionar un ejemplo en el caso de nuestras hermanas. Hermanas, jóvenes, señoritas, dejamos que, digamos, permiten ser halagadas por cualquier persona. Realmente los halagos deben venir únicamente del esposo, de la esposa, y si todavía es soltero, pues no se tiene que permitir los halagos porque eso va cautivando la mente y por esa razón en muchas ocasiones se llegan a enamorar de personas no cristianas antes de tiempo por haber prestado atención a lo que no correspondía. Otro asunto, podemos prestar atención a los chismes, a las calumnias. Muchas veces decimos, yo no soy chismoso, pero me encanta escuchar esos chismes que puedan darse en cualquier lugar. Quizás yo puedo decir, yo no hablo mal de nadie, pero también me gusta escuchar aquello que andan hablando de los demás. Debemos de considerar, amados hermanos, ¿qué es lo que tocamos? Por ejemplo, las caricias, ¿a quién se les da? La Biblia permite toda esta intimidad únicamente dentro del matrimonio. O podemos pensar también que somos tentados a tomar aquello que no nos pertenece. Podemos ser tentados de esa manera. O podemos incluso pecar o ser inducidos por aquel olfato, algo que nos llame la atención, como en la etapa de la juventud. Toma este pequeño polvo, esto te va a dar alegría, te va a dar placer, te va a hacer olvidar tus penas. Y ahí vamos queriendo, a través de ese sentido, hacer o buscar nuestro propio placer. Amados hermanos, todas estas situaciones, incluso el saborear, como hablamos acerca de aquel sentido del gusto. ¿Recuerda usted quién en la Biblia por un plato de comida vendió algo tan valioso? ¿Lo recuerda? Yo estoy seguro que sí. Ahí está Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Quiere decir que somos tentados, pero al final, amados hermanos, las decisiones que tomemos, las actitudes que realicemos son las que van a determinar si el desarrollo de la tentación pasa al siguiente paso o se queda únicamente en la seducción, en la atracción, se queda únicamente en la atracción, porque no estamos exentos a ser atraídos, no estamos exentos. Todos seremos atraídos por alguna situación, pero sí somos los responsables de que esto no crezca, somos los responsables de que esto, amados hermanos, quede hasta allí nada más. Por eso, si no consideramos eso, si no tomamos las medidas necesarias con esto, pues vamos a pasar al siguiente paso. Y ese siguiente paso ya nos está llevando a un mayor peligro. Antes de pasar, quiero recordarle lo siguiente. ¿Cómo se combate la tentación? El Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, amados hermanos, consideremos el segundo paso, la seducción.
La seducción. Y vamos a utilizar el mismo pasaje que meditamos o que consideramos en Santiago. Capítulo 1, versículo 14. Solo que ahora nos vamos a enfocar en la última palabra de este versículo. Es atraído, dice, y seducido. Es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir seducir? Atrapar algo. Pero atrapar algo utilizando un cebo. Atrapar algo a través de los halagos, es decir, captar la atención. Puede buscar en el diccionario y ahí el diccionario le va a decir que es persuadir a alguien con sus halagos, y es persuadir a alguien para hacer algo malo la mayor parte de veces. Incluso puede ser una atracción física. Es decir, la seducción puede ser físicamente con el propósito de obtener una relación sexual. Eso es la seducción. Ganarse o atrapar algo con un cebo, es decir, ponen algo que les llame la atención y con eso los quieren tomar. Eso es la seducción. Ahora, veamos, amados hermanos, ¿de qué manera? ¿Cómo se sigue desarrollando esto? Pues dijimos, lleva a una mente cautivada, entra por los sentidos, cualquiera de nuestros sentidos. Eso que permitimos nosotros crecer va a llegar a nuestra mente, y quizás o muy seguramente va a llegar el momento en que las cosas ya no las veamos tan malas. No porque hayan dejado de ser malas, sino porque nos hemos metido tanto en esto que a nuestros ojos parecerán normales, pero no lo son, amados hermanos. Llega a cautivar la mente, ha dejado que sus sentidos se enfoquen en esta tentación. Capítulo 7, versículo 11 nos dice de la mujer en Proverbios: alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, dice. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Esta mujer frecuentemente está en la calle. Aquel joven, no cabe duda, más de una vez la vio, pero este joven no hizo nada para que sus sentidos no fueran atraídos, y dejó que fueran atraídos. Ahora está llegando a este paso de la seducción. Y él está siendo seducido, porque en el versículo 8 ya leímos lo que dice de Proverbios 7. Él pasaba en la calle, dice, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. Él ya está siendo seducido. Él ya tiene una mente cautivada. Sus pensamientos, es decir, ahora lo que ya a su mente está llegando, ya no solo son aquellos pensamientos, está a punto de dar un paso más, está a punto de llevar esos pensamientos a las acciones. Pero todavía está en ese paso de la seducción. Su mente está siendo cautivada. Todavía tiene posibilidad de escapar de esto que le está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este paso? Bueno, realmente comienza desde el primer paso, pero en este segundo paso es donde más entra en acción la naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos decía Santiago 1:14? Cada uno es tentado, es decir, cada uno es inducido a pecar cuando de su propia concupiscencia, es la carne que desea satisfacerse a sí misma. Esa carne, esa concupiscencia, un intenso deseo por cualquier situación es la definición de concupiscencia. Esa naturaleza pecaminosa hace sentir en esta persona el deseo de aquel placer que él está viendo. Es decir, por lo tanto, es decir, esta persona cada vez quiere más aquello que se le está poniendo delante, quiere más cada vez por la naturaleza pecaminosa. Por eso debemos de recordar como creyentes que en nosotros está la nueva naturaleza que busca la voluntad de Dios, la vieja naturaleza que busca satisfacer los deseos de la carne. Y nuestra entrega en oración, obediencia a la palabra, marcará que el Espíritu Santo nos controle o que sea la carne lo que nos controle. Este joven estaba siendo controlado más por la carne y no por el Espíritu. Lo que estaba llevando a cabo es un crecimiento. Se deja alimentar esa naturaleza pecaminosa. No se huye de esta tentación. Se está dejando seducir cada vez más.
Comenzó por los sentidos, permitió que su mente sea dominada. Ahora que su mente está siendo dominada, ahora está a punto de llevar a las acciones esto. Porque ese es el propósito de la seducción. Parte de una mente cautivada para poder llegar a las acciones. Parte de esa mente que ya no piensa que lo que esté haciendo es malo, sino que ya lo ve como algo normal. Peor si alguien le está advirtiendo, ya ve como su enemigo, aquella persona que le advierte, porque para él ya es normal, está a punto de llegar a las acciones, pero todavía no ha llegado a las acciones. Acá todavía esta persona que está siendo tentada en esta etapa de la seducción está todavía antes del punto de no retorno. Este punto yo le llamo el punto de no retorno porque todo lo que ha venido sucediendo antes de llegar acá puede cambiar, por decirlo así, las consecuencias que va a llevar a cabo este joven. Este joven, antes de llegar a este momento de la seducción, él puede decir todavía no. Quizás iba camino a la casa de la mujer ramera y él podía decir, mejor no, estoy haciendo mal, realmente me equivoqué. Se da la vuelta y se regresa. Puede estar, pensemos en el caso de José, puede estar ahí frente a la esposa de Potifar y José dijo, ¿cómo le voy a hacer esto yo a mi Dios? ¿Qué fue lo que hizo José? José sí tomó una decisión diferente y salió huyendo de aquella tentación. El punto de no retorno es la última esperanza que hay de escapar de la tentación. Si se cruza este punto del no retorno, ya no hay marcha atrás. Aquella mente cautivada va a llegar al tercer paso del desarrollo de la tentación. ¿Cuál es este tercer paso? Antes de ver eso, consideremos lo siguiente, mis amados hermanos. ¿Cuidamos nuestra mente? ¿Permitimos nosotros que seamos seducidos? Ya dijimos, no estamos exentos de las tentaciones. Atracciones siempre van a haber, pero no debemos dejar que la atracción crezca. Y si la atracción crece, posiblemente lleguemos a la seducción, pero no debemos dejar que la seducción crezca de tal manera que cautive totalmente la mente y lleve a las acciones. Romanos capítulo 7 versículos 18 y 23 habla de esa vieja naturaleza que tenemos y cómo el creyente debe pelear con esa vieja naturaleza. No debe permitir el creyente que su naturaleza pecaminosa le domine. Más bien, el creyente debe cumplir su responsabilidad. Romanos 6:12 nos lo recuerda. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis, dice, en sus concupiscencias. Amados hermanos, con la ayuda del Señor, con oración, podemos escapar de aquellas tentaciones que se presenten delante de nosotros, pero debemos de reflexionar, ¿estamos nosotros luchando para que nuestra mente sea cuidada y no sea cautivada? Joven, ¿estamos luchando de esa manera? Todos debemos de luchar, dijimos, no hay grandes, no hay pequeños, no porque yo ya soy mayor, yo estoy libre de las tentaciones, de ninguna manera, amados hermanos. La tentación siempre va a estar en todas las etapas de nuestra vida. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra mente y no debemos permitir ser seducidos. Ahora, dijimos, una mente cautivada lleva a las acciones y eso nos lleva al tercer paso en este desarrollo de la tentación. ¿Cuál es este tercer paso? Lo describe Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La concepción. Recordemos, amados hermanos, la concepción es, como su nombre lo dice, es como gestar algo. Ahora, tomar, recibir, concebir, como dice acá, de una mujer, es el momento en que aquella mujer queda embarazada, llamémoslo de esa forma. Pero también concebir significa formar en nuestra mente una idea o una opinión.
llega a eso, la etapa de la concepción. ¿Y qué es lo que sucede en esta etapa? Pues lleva a las acciones, amados hermanos. Aquello que se estuvo gestando en nuestra mente, aquello que llegó a cautivar nuestra mente, que se dio en la atracción, se dio en la seducción, ahora viene a las acciones. Proverbios capítulo 7, versículos 21 al 23 nos dicen: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigados, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Es decir, ahora que llevó a las acciones lo que tenía en su mente, ha caído en la tentación. Ya cruzó aquel punto del no retorno. Pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. Pudo haber huido, pero no lo hizo. Pudo haber rechazado todos aquellos ofrecimientos, pero no lo hizo. En la etapa de la concepción, ya las acciones se están llevando a cabo. Y estas acciones, mis amados hermanos, llevan a algo más, a consumar el pecado, como dice la bendita palabra de Dios. Y una vez consumado, pues da a luz el pecado, lleva a consumar, va a dar a luz aquello malo que se vino gestando en la mente y ahora va a resultar en las acciones. Ya nada lo puede evitar, porque las acciones ya fueron efectuadas. Ya nada lo puede detener, porque ya esta persona ha caído en esa tentación. ¿Qué es lo que le espera? Las consecuencias. Y las consecuencias en la tentación son dolorosas, van a causar daño, pero un daño que no va a ser solamente para nosotros. Esas consecuencias son tan graves. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar consecuencias por el pecado de un pueblo como lo fue Israel cuando fue llevado cautivo, o podemos encontrar consecuencias personales como fue en el caso de David y cómo sufrió y cuál fue la profecía que Natán le dio, que en su casa no se iba a apartar la espada, iba a haber guerra, y aquello que él hizo en oculto pues se lo iban a hacer a él en público. Las consecuencias son dolorosas, las consecuencias son inevitables, pero se pudo evitar antes de caer en esta tercera etapa de la concepción. No lo hizo David, no lo hizo este joven. El pueblo de Israel fue tentado de otra manera y no lo hizo también. Todos a sufrir las consecuencias de las acciones. Gálatas 6:7 lo describe: todo lo que se siembra, se cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Y es una ley porque aquello que hagamos sin duda tendrá consecuencias, en este caso dolorosas. Reflexionemos sobre lo siguiente. Las tentaciones, mis amados hermanos, no llegan de una forma improvisada. Las tentaciones casi podemos decir que casi el 100% llegan de una manera lenta a través de nuestros sentidos. Somos atraídos, somos seducidos. Quiere decir que nuestras acciones, aquello que se vaya a dar en nuestra vida, realmente son un reflejo de lo que se ha venido sembrando en nuestra mente y lo que nuestra mente ha tenido desde hace mucho tiempo. Reflexionemos sobre eso. ¿Qué demuestran nuestras acciones? ¿Qué demuestran nuestras acciones sobre lo que nuestra mente tiene por dentro? Acá vemos que este joven, pues en primer lugar no obedeció la ley que le fue enseñada. En el caso de un creyente que conoce la palabra del Señor, estaría menospreciando el plan de salvación, porque sabe que Cristo nos salvó, como dice ahí, para que seamos un real sacerdocio, una nación santa, es decir, un pueblo apartado. Somos el precio de la sangre de Cristo Jesús. Si descuidamos este aspecto, amados hermanos, y llegamos a esta etapa, menospreciamos el plan de salvación. También es una muestra de que hemos descuidado la oración personal. Es una muestra de que la meditación de la palabra de Dios ha estado lejos de nuestra vida.
Es una muestra, obviamente, de que quizás escuchemos o leamos algo, pero no lo llevemos a ese terreno de la práctica. No busquemos aquella santificación práctica que nos ayudaría a escapar de estas tentaciones. Muchas veces en este caso seríamos al igual que Esaú, buscar un placer momentáneo para poder despreciar aquellas bendiciones eternas. Debemos reflexionar sobre eso, mis amados hermanos. Consideremos la parte final, el cuarto paso, la consumación. Si la concepción llevó a las acciones, la consumación es un paso simultáneo que nos mostrará las consecuencias que se vayan a dar. Por eso encontramos, mis amados hermanos, el mismo pasaje, pero en este mismo pasaje de Santiago 1:15, al final nos dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa muerte que significa la separación del alma, dice, esa parte espiritual del hombre con el cuerpo, que es la parte material. Porque también la muerte significa la separación que hay entre Dios y el ser humano por el pecado de Adán. Quiere decir que muerte es una separación. El pecado, siendo consumado, nos separa, amados hermanos, en primer lugar de la comunión con Dios, y dependiendo de lo que hayamos hecho, puede ser que incluso de la vida. Pero acá nos está hablando de esta etapa de la consumación que nos está llevando a la muerte, a sufrir esas consecuencias dolorosas. Es decir, esta etapa se da al mismo tiempo que la consumación, la concepción y la consumación se dan de manera simultánea. Cuando yo llevo a cabo las acciones, en ese momento yo ya pasé el punto del no retorno, por lo tanto he pecado delante de Dios y eso automáticamente rompe mi comunión con Dios. Y pues yo ya estoy en pecado cuando estoy en la etapa de la consumación. Lleva a sufrir las consecuencias. Esa separación de la comunión con Dios. Perdemos la comunión. Ya ahora que estamos en pecado, ya no tenemos comunión con Dios. No es hasta el momento que se dicta o se anuncia la disciplina en la congregación. Ahí ya solo se hace público. Desde el momento que pecamos, hemos perdido la comunión. Pero no olvide también que cuando un hijo de Dios reacciona muy mal delante de Dios, puede llevar incluso a la muerte. Recuerde lo que dice 1 Corintios 11:26 en adelante, cuando habla de comer o de comer conscientemente, participar conscientemente de aquel partimiento del pan, de la conmemoración del Señor Jesucristo. Porque aquel que come y bebe indignamente, dice, bebe para sí. Pero al final dice, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados, y al final dice, muchos duermen. Llegan a la muerte por pecar constantemente delante de Dios. Delante de Dios no podemos jugar, amados hermanos. Hay un coro que lo dice, con Dios no se puede jugar. Usted en Eclesiastés 7:11, si mi mente no falle, puede encontrar aquel pasaje que dice, no hagas mucho mal, dice, ¿por qué has de morir antes de tiempo? ¿Por qué? Por hacer mal. Dios ha puesto límite a nuestra vida que no podemos pasar, pero la persona que peque deliberadamente delante de Dios, que haga mal delante de Dios, puede acortar su vida. Eso lo encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Provoca daño. Es una de las consecuencias. Un daño que no va a ser solamente para mí, sino que va a ser un daño para mí en primer lugar, porque yo ya perdí la comunión con Dios, dependiendo del pecado al que yo fui seducido, al que yo caí, ya ese daño se va a extender a mi familia y muy seguramente se va a extender a la congregación. Por lo tanto, es un daño no solo para mí, las consecuencias las sufren todas. Recordemos aquel consejo de Jeremías que nos da, que le da a los jóvenes, que bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Lo dijo con las palabras de la experiencia después de que aquel pueblo estuviera siendo cautivado.
Ahí fue castigado todo el pueblo, aún el remanente que había estado en fidelidad a Dios, porque así es cuando algo se comete, las consecuencias alcanzan a nuestros seres queridos. Amados hermanos, realmente debemos de medir eso, porque como dijimos, las consecuencias llevan a la separación, y esa separación, mis amados hermanos, van a causar esos daños graves. Mencionaba hace un momento, debemos reflexionar que el pecado es personal, es familiar y es congregacional, es decir, las consecuencias que se sufren por el pecado. Si bien el pecado lo cometió una persona, afecta a los que están a su alrededor. Podemos mencionar el ejemplo de Dina, por ejemplo, cuando ella fue a curiosear, a ver a las hijas del país. En primer lugar, ella sufrió por ser violada, pero al mismo tiempo puso en una situación complicada a sus hermanos, donde ellos no pudieron resistir la tentación de ir y cobrar venganza. Jacob no solo sufrió aquella afrenta de sus hijos, de su hija que fue violada, sino que también de sus hijos que fueron y cometieron un acto que a él le avergonzaba. Esas son las consecuencias, mis amados hermanos, que se dan cuando se ha consumado el pecado. Por lo tanto, podemos decir que no es algo sencillo. Podemos decir que no es algo que se pueda considerar como para que se juegue con ello, mis amados hermanos, sino que más bien es algo grave que viene a provocar daño en todos. ¿En qué nos ayuda esto? Consideremos lo siguiente. Conocer el desarrollo de la tentación, es decir, estas etapas que hemos meditado y analizado, nos va a ayudar a evitar a tiempo que caigamos en la tentación. Las 4 etapas: la atracción, la seducción, la concepción y la consumación. Recordemos que cuando estamos en la segunda etapa todavía estamos a tiempo, y por eso la palabra del Señor nos insta: velar, orar, para que no entréis en tentación, dice la palabra bendita del Señor. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, lo dice Mateo 26:41, amados hermanos. El espíritu está dispuesto. De allí la importancia que estemos en oración. Quizás usted al inicio pudo haber dicho: ¿por qué está tocando un tema que es ajeno a la semana de oración? Pero mis amados hermanos, este es un tema totalmente relacionado con la oración, porque nuestra oración al Señor, si bien debe ser para presentar peticiones por aflicciones que tengamos, también debe ser una oración que le ruegue, le pida al Señor que nos ayude a que el Espíritu vaya controlando nuestras vidas, a que el Espíritu Santo nos vaya ayudando a hacer la voluntad de Dios. La oración tiene que ser constante. En la edad de la juventud, la mayor cantidad de pecados que se presentan son de inmoralidad. En la etapa de la adultez, llamémoslo así, o la vejez, el mayor pecado que se presenta es el pecado del orgullo. Estamos todos expuestos, nadie está exento, y por lo tanto debemos de estar en constante oración para que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque si no lo hacemos, entonces ya vimos cómo se desarrolla esa tentación. Usted todavía puede leer Proverbios 7, versículo 24 hasta el 26. Consejos finales que da, porque no olvidemos cómo aquel joven fue seducido, fue llevado como buey al matadero, dice, fue llevado a aquel lugar para sufrir, aunque recibió un placer momentáneo. Las consecuencias que vinieron después fueron tan graves que aquel placer se olvida. Por eso Salomón dice: ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a mis razones, a las razones de mi boca. Y recordemos que Salomón está siendo inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, son las palabras mismas de Dios las que nos dicen: estén atentos a las razones de mi palabra. Santiago 1:16 nos dice: amados míos, no erréis. Recordemos lo que dice Santiago 1:12, que bienaventurado el varón que soporta la
tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es la voluntad de Dios que escapemos de la tentación. Pero también, amado hermano y hermana que está presente en esta noche, usted que nos escucha, si por alguna razón la comunión con Dios se ha roto por algún pecado, quiero recordarle el pasaje de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, si por alguna razón hoy la comunión con Dios usted no la tiene, lo invitamos a que reflexione. Dios no quiere que usted esté apartado de la comunión. Dios quiere hijos obedientes. No es cuestión de emociones, como lo hemos dicho en situaciones anteriores, es cuestión de decisiones. Decida estar en obediencia a nuestro Señor. Agradecemos el tiempo, mis amados hermanos, y ojalá que esta meditación nos ayude a vivir nuestra vida diaria y todos estemos siempre rogando al Señor para que este desarrollo de la tentación no pase ni siquiera a la segunda etapa. Que ojalá al momento de la atracción hagamos lo que hizo José, salgamos huyendo. Huid de las pasiones juveniles, le dijo el apóstol Pablo a aquel joven Timoteo. Huyamos. Esa es la actitud que la palabra bendita de Dios nos está marcando. En esta noche, que el Señor los siga bendiciendo a través de su bendita palabra. Una voz resuena de ese verbo, danos luz, danos luz. Files en tinieblas llenos de pavor, pide luz, pide luz. Danos luz, rayos de esa luz, del perdón, de paz y amor. Danos luz, esa luz. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Ilumine nuestra senda aquí. Danos luz, danos luz, danos luz. Danos luz, rayos de esa luz, del perdón, de paz y amor. Danos luz, esa luz de Jesús, el Salvador. En Jesús hay vida, paz, consolación. Danos luz. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones. Que Dios los siga bendiciendo.